eh, a mí me gustaría saber que nos cuentes brevemente quién es María Corina Machado, porque mucha gente bien intencionada cree que es una heroína. Y vos conocés bien de quién es, le conocés todas sus piruetas, todas sus volteretas. Para mí, alguien que durante un cuarto de siglo participó de la caricatura democrática fraudulenta para legitimar a un régimen de bochorno, que todos sabemos que hace fraude, me parece más una socia del régimen que una opositora de verdad. Pero esta es mi opinión a la distancia. Yo ni siquiera estuve nunca en Venezuela, por cobarde, nunca me animé a ir, porque temía por mi propia integridad. Pero bueno, quiero arrancar la pregunta fuerte. O sea, este vivo quédense, que va a ser sin filtro. Acá no va a haber nada que la gente quiera saber, que no va a ser conversado y explicado por Eduardo. Sí, una gran pregunta, y tenemos que decir que básicamente esto es clave, porque uno de los principales problemas que tenemos como alternativa política a todo lo que significa la izquierda, y yo explico la izquierda venezolana en una frase muy sencilla. Tenemos un gran problema en Venezuela que se divide entre los socialistas del siglo XX y los socialistas del siglo XXI. Esa es la realidad venezolana hoy. Ahora bien, ¿quién es María Corina Machado? María Corina Machado es una persona que viene actuando en la política venezolana desde el año 2000 en Venezuela. ¿Okay? Fue la fundadora de una organización llamada Súmate. Súmate es una organización proelectoral en función de la defensa del voto, de estudios electorales y todo lo que tiene que ver con la experticia del voto. Ahora bien, ella es especialista en esta área. Esta organización se encargaba de recibir grandes recursos para hacer temas y asuntos electorales. Ahora bien, ella se encargó inclusive de manejar, reclutar testigos para el asunto electoral de todas las elecciones en Venezuela, desde que inició el chavismo, inclusive, principalmente desde que está el tema electrónico de votación a partir del año 2004. Ella inclusive participó de la recolección de firmas entre el año 2002-2003, si mal no recuerdo, y esa recolección de firmas la hizo su organización. Estas firmas, ella las entregó al chavismo, se las entregó al Consejo Nacional Chavista, y estas firmas terminaron siendo el tormento para millones de venezolanos porque el chavismo hizo una lista llamada la lista Tascón. Y es así como con esta lista termina el régimen limpiando el aparato del Estado y el aparato de PDVSA, de la industria petrolera y de las Fuerzas Armadas y de una cantidad de cosas que tenían que ver con el Estado. Entonces, básicamente, en estos años vimos la primera oleada de exiliados venezolanos, que fueron muchísimos, más de 3 millones de exiliados que se fueron de Venezuela en búsqueda de oportunidad y perseguidos en Venezuela. ¿Por qué? Porque básicamente esta lista funcionó para que el régimen pudiera hacer una purga dentro de todas estas instituciones. Ahora bien, en el año 2004 se instala el sistema electrónico de votación Smartmatic. Quien instala este sistema electrónico de votación son 3 personas fundamentales y otros que están tras bastidores. Pero que según tengo entendido es muy cuestionado porque se lo sospecha de ser funcional del fraude a este sistema. Sí, totalmente. No, el sistema electrónico de votación está totalmente tomado, está totalmente dañado. No hay forma de ganar una elección al chavismo por la vía del Consejo Nacional Electoral. ¿Okay? Ahora bien, ¿quién fundó este sistema electrónico de votación? 3 personas que el país no conoce. 3 personas, 3 nombres que los venezolanos que defienden a María Corina Machado y defienden a la coalición socialista que yo he calificado como la opoficción, básicamente son 3 personajes que voy a mencionar, que son Roberto Picón, Vicente Bello y Félix Arroyo. Estas personas fueron diputados de la Asamblea Nacional del Congreso y participaron de la constituyente que modificó la constitución venezolana. Fueron militantes del partido de gobierno, militantes del primer partido de Hugo Chávez, que fue el movimiento Quinta República. Recordemos que el primer movimiento fue el movimiento bolivariano revolucionario 200. Era un movimiento con el que Chávez dio el golpe de Estado. Pero luego hizo el movimiento Quinta República. Esta gente creó el sistema electrónico de votación y posteriormente salen del sistema electoral. ¿Y a dónde van estos funcionarios? ¿A dónde se fueron a dirigir algo? Hoy son los representantes, desde aquella época, 2004, fueron colocados como los representantes de la opoficción para asuntos electorales dentro del Consejo Nacional Electoral. Es decir, ¿y qué vínculo, de estas 3 personas que tienen vínculo político o partidario con María Corina Machado? Con la coalición que María Corina representa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ella no es un personaje aislado. Ella pertenece a una coalición llamada Mesa de la Unidad Democrática. Entonces, para también responderte a una pregunta que tiene que saber la audiencia, tenemos 2 bloques en Venezuela. Un bloque que se llama el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, que pertenece al Foro de Sao Paulo. Tú sabes muy bien y conoces muy bien el chavismo oficial. El chavismo oficialmente pertenece al Foro de Sao Paulo desde el año 95, desde que se inscribieron en Montevideo, porque ellos entraron 5 años después de la creación del foro. ¿Okay? Y la Mesa de la Unidad Democrática pertenece a una cosa llamada Internacional Socialista. Es decir, la coalición de María Corina Machado pertenece a la coalición internacional socialista, donde el presidente es Pedro Sánchez. ¿Ok? Ya te podrás responder. O sea, la oposición liderada en Venezuela por María Corina Machado son acólitos del comunista Pedro Sánchez. Sí, totalmente. Por eso es que Pedro Sánchez es el presidente de España dentro de la coalición del Partido Socialista Obrero Español y los ultrasurdos de Podemos. Sí, por eso es el alineamiento ideológico de María Corina Machado y de su candidato comediante, Edmundo González Urrutia. Edu. Sí, hermano.
Perdón, quería agregar esto. O sea, básicamente lo que se plantea es la sustitución de un régimen socialista por otro. Quiero decir, por supuesto, que con características mucho más violentas, más dictatoriales, pero en definitiva, decime si me equivoco, esta opción por Corina Machado no deja de implicar, digamos, la adhesión a determinados principios socialistas. Como bien sabemos, o vos podés explicar mejor, ella adhiere completamente a la agenda globalista, ¿no? El tema como agenda de género, incluso liberación de las drogas y todo ese tipo de cuestiones. No sé si me estoy equivocando, o sea, porque la gente a veces tiene la impresión de que Corina Machado es la derecha. Bueno, Nicolás ha explicado 1000 veces lo que es el centro, lo que es el macrismo, lo que es la verdadera derecha. Pero digo, podríamos decir, digamos, podríamos concluir que Corina Machado es una socialista. Por supuesto que dentro del socialismo y el comunismo hay distintas vertientes, pero a veces es más peligroso la vertiente que parece un poco más, si querés, que utiliza un discurso un poco más institucional, con una cara más lavada, que el enemigo directo, ¿no? Como en este caso es Maduro. Bueno, es una socialista encubierta. Y voy a explicar por qué. Además, en el tema identitario, con lo que se identifica podemos decir que es una progresista, ¿ok? En lo que es el progresismo actualmente. Entonces, pudiéramos decir que es una progresista, pero ella defiende unos asuntos claves, ¿ok? Que tienen que ver con su identidad y su origen, su familia y todo lo que ella representa a nivel identitario. En los años 29 hubo el surgimiento de grandes movimientos de izquierda en Venezuela, ¿ok? Y el movimiento comunista, el Partido Comunista de Venezuela, fue fundado por Gustavo Machado, fue el fundador del Partido Comunista de Venezuela. Y en el año 29, cuando estaba gobernando el general Gómez en Venezuela, Juan Vicente Gómez, hubo un asalto militar, hubo una invasión militar guerrillera en 1929 en un barco llamado El Falque. Era una invasión que estaba incursionando por el territorio venezolano, por el mar, estaba siendo ejecutado por el oriente del país, por el estado Sucre. ¿Quién venía en ese barco? Un señor de apellido Zuluaga Blanco. Zuluaga Blanco, que murió gracias a la actuación de los patriotas de la dictadura militar del general Juan Vicente Gómez. Bueno, le dieron de baja a Zuluaga Blanco. Zuluaga Blanco es tío de María Corina Machado. También, y con la intención de establecer las ideas marxistas, leninistas, trotskistas en Venezuela. No hay problema si vamos al tema identitario y al tema familiar. Podemos decir que no hay problema que un familiar nuestro o quien sea pueda haber tenido un arraigo o una conexión con las ideas de izquierda en el pasado. Eso no implica que nosotros en la actualidad comulguemos con esas ideas. Uno puede mejorar. Bien, hay otros elementos también, como sus padres, que fueron guerrilleros. Los padres de María Corina Machado fueron activistas revolucionarios en la Universidad Central de Venezuela. Y también puedo decir que eso no implica que María Corina Machado sea una zurda, ¿okay? Pero hay una cosa que nos ha llamado muchísimo la atención todos los años, y pueden revisarlo en sus redes sociales. Hay una fecha maldita en lo que es la historia venezolana, que es la fecha del 23 de enero de 1958. Hasta esa fecha gobernó el general Marcos Pérez Jiménez. Para mí, el mejor gobernante que ha tenido Venezuela hasta ahora. Prácticamente lo podemos igualar o un parecido con el general Pinochet, ¿okay? Fue el que construyó básicamente la infraestructura venezolana, el que hizo grande a Venezuela, el que hizo conocer a Venezuela, el que le dio la oportunidad a los extranjeros para entrar en Venezuela a buscar una oportunidad cuando eran perseguidos en otras latitudes por el comunismo. Le abrió las puertas a todos los que eran perseguidos por el comunismo en el mundo. Venezuela fue grande gracias a los extranjeros que trajeron dinero y emprendieron en Venezuela e hicieron alianzas con muchos venezolanos, y muchos venezolanos a partir de ahí también crecieron mucho en ese régimen. Ahora bien, el 23 de enero el general Pérez Jiménez sale del poder. Esta fecha es catalogada como el Día de la Democracia, es catalogada como el día de júbilo en Venezuela. Todos los años se celebra. María Corina Machado celebra esta fecha, la celebra todos los años, está en sus publicaciones. Junto con todos los zurdos. Junto con todos los zurdos, convocan marcha, participan de eso. Y nos hicieron, inclusive a nosotros, por desconocimiento de niños, participar de eso. Yo recuerdo que de niño y hasta de joven, hasta en la universidad, los primeros años en la universidad, nosotros íbamos a la calle convocados también para recordar esa fecha, hasta que comenzamos a hacer la tarea de investigación y despertar en torno a este asunto. Porque siempre nos satanizaron a la dictadura militar. Hicieron un trabajo muy fuerte de imponer una historia tergiversada. Ahora bien, todos los años, sobre el asunto del 23 de enero, María Corina Machado celebra la fecha como una fecha de júbilo. Todos los años que se conmemora la fecha de la muerte de su tío, la fecha de su tío Zuluaga Blanco, sale a llorar y a defender. Espera, ¿puedo hacer una pregunta entre paréntesis? Lo que vos estás contando es muy, muy, muy propio de Venezuela, pero, y no quiero interrumpirte, pero yo sé cómo vivís vos. Sé la cantidad de años sin ver a tu hija, a tu familia, sé cómo ha vivido Peña Clusa, sé cómo viven los verdaderos opositores. ¿Cómo vive dentro de Venezuela María Corina Machado? ¿Es una perseguida? ¿Vive en las mazmorras de las casuchas igualitarias del socialismo? ¿O es una mujer de sociedad rica que disfruta de los grandes beneficios económicos de su buen pasar? Bueno, mira, María Corina Machado toda la vida ha sido de la casta, toda la vida ha sido de la élite. Su padre era el presidente, el dueño de la empresa Sivenza, la mayor empresa siderúrgica de Venezuela, que se encarga del metal en Venezuela. Esta empresa fue expropiada por Hugo Chávez en el año 2010 y ahora recientemente Nicolás Maduro devolvió la empresa a su familia, a la familia de Machado, a sus dueños, a la directiva privada, ¿no? Privada. Entonces, básicamente, estos son elementos importantes. Esta pregunta no me la... Pero vamos, ¿a cambio de qué le habrá devuelto Nicolás Maduro Corina Machado? A cambio de muchas cosas, pero quería terminar la idea de lo anterior, sobre el tema del vínculo familiar y el tema de las fechas, porque siempre en estas fechas María Corina recuerda esto como el día que celebra la democracia, y sobre todo dice que Gustavo Machado, cada vez que celebra también el día de la muerte de Gustavo Machado,
y cada vez que celebra el día de Rómulo Betancourt, padre del socialismo en Venezuela, tú lo conoces muy bien, si estudiaste la historia de lo que es los movimientos comunistas en la región, y lo sé, conoces a Rómulo Betancourt, que ayudó mucho en la Revolución Cubana, que ayudó mucho en la Revolución también en otros países de la región, en Colombia también, en Costa Rica también. Entonces, básicamente, ella dice que estos son los padres fundadores de la democracia en Venezuela. Y yo le he confrontado en este sentido públicamente diciendo que esto no es así. Estos señores son los padres del socialismo en Venezuela.